Bendiciones y paz, familia. Una vez más podemos reunirnos a través de las redes. Un abrazo especial para cada uno de ustedes en este tiempo. Reciban este abrazo afectivo y le damos gracias al Señor porque nos permite poder sacar un espacio para ver su palabra, escudriñar y ver qué tiene Él para nosotros en este tiempo. Quiero invitarte a que busques la Sagrada Escritura, búscala tu libreta de apunte, acércate a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y vamos a ver qué tiene Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Busca tu Biblia, que Dios es bueno todo el tiempo, porque todo tiempo Dios sigue siendo bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias y a disfrutar lo que el Señor nos tiene en el libro de Génesis. Búscate en el libro de Génesis, capítulo 41, a la altura del verso 49. Vamos a estar leyendo hasta el verso 52. Y vamos a disfrutar el pan que el Señor nos trae en esta noche a través de su palabra. Reiterando para lo que anotan, libro de Génesis, capítulo 41, verso 49. Y vamos a leer para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la letra dice así: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniera el primer año del hambre, lo cual le dio a luz a Senad, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y quiero volverte a leer el verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Padre, añade bendición a estas palabras. En estos tiempos en el cual nos toca vivir, el mundo está cambiando y nosotros estamos cambiando con el mundo. Nos hemos visto en la necesidad de, paradójicamente, subirnos en un tren en el cual nosotros entendíamos que todavía no estábamos preparados para lo mismo. Hemos tenido que apresurarnos y aprender un sinnúmero de cosas y adaptarnos a nuevas costumbres, a nuevas reglas para el diario vivir. Definitivamente, el que no se adapta a estos cambios simplemente no va a poder permanecer y no va a poder ver cumplidos los sueños que Dios tiene para consigo. Dice aquí en el pasaje que acabamos de leer en el libro de Génesis, que luego de que el Señor le había dado sueño a José y le había dicho quién iba a ser él y le había dicho cómo él lo iba a estar utilizando, llegó un momento de crisis y fue donde los hermanos de José decidieron vender a José. Esta crisis, más que terminar, dice que siguió agudizando. ¿Por qué siguió agudizando? Porque este José del cual nosotros estamos hablando fue el mismo José que luego nosotros lo vemos ir a la cárcel y estar allí un tiempo, pero al mismo tiempo, después de esta crisis, es el mismo José que nosotros vemos
haber tenido un tiempo de preparación y de conocimiento de una cultura diferente a la de él, que tenían costumbre diferente a él, que tenían manejo diferente a él. Y diríamos algo más, este fue el mismo José que, a pesar de que el Espíritu Santo de Dios lo hubiese llenado de sabiduría, tenía humanamente que conocer un sinnúmero de protocolos para poderse mover y caminar en la tierra de Egipto, porque la tierra de Egipto tenía costumbre y protocolo diferente a la tierra de Israel, y Dios estaba empujando a José a que fuera él allí un hombre de renombre. Y fíjate cómo Dios lo hizo en medio de crisis. Así, en medio de crisis nosotros no estamos viendo, como dije anteriormente, en la necesidad de asumir cambios, de que nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia tiene que asumir los nuevos retos y los nuevos cambios. Si bien es cierto, nosotros no somos quienes controlamos las circunstancias que van a llegar a nuestras vidas. Hay circunstancias, hay situaciones que nos llegan de sorpresa, hay otras que a pesar de que la vemos llegar, es imposible nosotros evitarla. Sin embargo, sí somos nosotros responsables de la manera en que vamos a asumir cada circunstancia que llega a nuestras vidas. José pudo quedarse llorando, José pudo quedarse quejándose, José pudo quedarse lamentándose y abortar el plan que Dios tenía para él. José pudo envolverse en un mundo de confusión donde él solamente veía abandono, traición, momentos oscuros, ¿por qué no? Ansiedad, inseguridad. Sin embargo, él no hizo esto. Él decidió subirse en el tren del cambio que había llegado a su vida. Y en ese tren de cambio llegaron diferentes momentos, y tú y yo lo conocemos, habiendo leído en la Sagrada Escritura la historia de José. Sin embargo, él dijo, voy a avanzar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Siguió enfocado sobre su llamado, asumió los retos, asumió los cambios, asumió el nuevo protocolo que les tocaba en su vida. Porque qué bonito es leer, mira, una vez más el verso 52, y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué bueno es que en los momentos de crisis, que en la tierra que supuestamente no tenía nada para ti, que en la temporada que supuestamente te iba peor, Dios lo haga fructificar. Y esto está maravilloso. Pero para Dios hacer que José fuera fructífero, José tuvo que asumir unos nuevos retos en su vida diaria, una nueva posición y un nuevo paradigma en su mentalidad. ¿Qué quiero decirle al cristiano en este momento? ¿Qué quiero decirle al que está conectado? ¿Qué quiero decirte a ti que sacaste este espacio para ver qué Dios te tenía que decir? Y fíjate que nosotros durante los estudios escudriñamos la Sagrada Escritura buscando misterios ocultos en la misma. Y hoy, a pesar de querer buscar esos misterios ocultos para traértelo, la dirección de todo lo que hacemos lo tiene el Espíritu Santo. El que da la última palabra, el que traza el programa es Él. Y esta fue la palabra que trazó. La palabra que trazó es que el mundo está cambiando, no es tu vida, escucha, no es tu vida, no es solamente tu circunstancia. A nivel mundial el mundo está cambiando y tú y yo tenemos la responsabilidad de cambiar con él. Cambiar para peor, no, cambiar para mejor, cambiar para que se cumpla la asignación que Dios tiene para nuestras vidas, los proyectos para los cuales fuimos asignados, para esos proyectos que Dios nos delegó desde antes de nacer. Ahora, ¿podemos nosotros hacerlo con la misma mentalidad que hace 10 años atrás? Imposible. ¿Podemos nosotros hacerlo entendiendo que nos vamos a estar lamentando, viviendo de lo que ya fue, viviendo del pasado? No, el pasado es una historia que debemos de recordar solo para no cometer las cosas negativas que cometemos o que hubiésemos cometido en un momento, y tratar nosotros entonces de cambiar y de establecer normativas que nos lleven a nosotros a encaminarnos
al futuro para el cual Dios ya nos predestinó. Dice que José tuvo 2 hijos. Acá nos está diciendo, estos 2 hijos de lo que nos está hablando, nos dice que se dieron justamente luego que él había asumido la plataforma del cambio. Es necesario que tú y yo entendamos que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar porque nos toca entregarle a una generación que debe aprender de tu conducta y de mi conducta, una generación que tiene que asumir los cambios. Y mira, cuando te estoy hablando de cambio, no te estoy diciendo que simplemente vienen reglas y normas que en el diario vivir nosotros vamos a tener que asumir, sino que estos cambios también nosotros tenemos que enlazarlo proféticamente, porque lo que le pasó a José, de que lo vendieran, de que luego va a la cisterna, que luego llega a este lugar donde te dan un alto renombre y te dan una posición de influencia, a pesar de que él tuvo que enfrentar varias crisis, mucho antes de que José fuese sacado de la casa de su padre por sus hermanos y vendido, ya el Señor sabía que esto iba a acontecer. Así que ya Dios sabía la crisis que venía, ya Dios sabía los cambios que se aproximaban, pero Dios sabía también lo que había puesto en tus manos y en la mía. Entonces, estoy hablándole hoy a personas que tienen que entender que el mundo cambió y usted con él. A personas que tienen que entender que el pasado ya es pasado y nos toca vivir el presente y seguir caminando hacia el futuro. Nos toca entender que la sociedad a la cual nosotros estamos en este momento perteneciendo es una sociedad que nos invita a nosotros a enfocarnos en las Sagradas Escrituras, pero a enfocarnos desde un punto profético que nos haga ver hacia el futuro, que nos haga ver cómo vamos a replantear la programación que nosotros llevamos como creyentes, que llevamos en nuestras instituciones eclesiásticas, que llevamos en nuestras instituciones laborales, porque fíjate, estos cambios van a permear todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, las universidades van a tener que trazar y planificar nuevas carreras que estén acorde con los nuevos tiempos. Pero de la misma manera, los líderes eclesiásticos van a tener que cambiar no el fondo, pero sí la forma en la cual nosotros hemos estado presentando el Evangelio, entendiendo nosotros que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él no cambia, pero que así como Dios no cambia, Él cambia todo y nos presenta a nosotros nuevos medios, nuevas estrategias, nueva metodología para nosotros presentar la verdad del Evangelio. Pero no solamente esto, súmale a esto que también nosotros vamos a tener que hacer cambio de actitud en nuestras vidas para nosotros poder encaminarnos, para poder resistir y para poder mantenernos. Una de las cosas que he estado observando en este tiempo donde cambia todo y nosotros hemos cambiado con el mundo es cómo está aumentando el estrés, cómo ha estado aumentando el estrés en la vida. Pero no solamente esto, cuántas personas se escuchan en las noticias a diario que están muriendo no solamente por el virus, sino de infarto. Si usted busca la estadística, se dará cuenta cómo la salud cardiovascular está siendo afectada. Entonces nosotros que estamos montados en este tren, nos toca detenernos un poco, volver a programar la vida, bajar un poquito ese nivel de estrés y de ansiedad, comenzar a confiar en Dios. Y mire que yo sé que todo lo que es nuevo psicológicamente, cuando uno asume un cambio en su vida, sea porque te ha tocado pasar un momento de crisis, ya sea emocional, sea de salud, cual sea, esto hace que uno automáticamente entre a trabajar bajo presión, entre a funcionar bajo estrés. Sin embargo, debemos nosotros de detenernos un poquito, bajar ese estrés, asumir los cambios con la mayor naturalidad posible y comenzar a entrar en el tren de estos cambios, porque de lo contrario no va a poderse cumplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es importantísimo que lo entendamos.
es importantísimo que lo asumamos porque la vida sigue. ¿Por qué? Porque todo tiene que continuar. ¿Por qué? Porque todavía no es el final de esta historia. Y tú y yo somos personajes que estamos envueltos en esta historia y tenemos que continuar. Si José se hubiese rendido, si José simplemente hubiese dicho, estoy triste, esta fue la situación que me llegó, yo no la provoqué, yo no me preparé para esto no era lo que yo esperaba, entonces hoy no se hablara de José como se habla. Pero simplemente llegó la crisis. Él la pudo haber sufrido, le dolió, claro que sí, porque era un ser humano y tenemos que ponernos en su lugar. Sin embargo, él tomó todas estas herramientas que le daban esa crisis, y es el segundo punto que yo quiero que tratemos esta noche. Son las herramientas que te están dando todas estas situaciones improvisadas, que te están reeducando y me están reeducando, porque es maravilloso entender cómo nos están reeducando. Hay conducta que nosotros en nuestros hogares no la teníamos y ya la hemos tenido que asumir. Conducta de salubridad, pero también conducta de supervivencia, pero también conducta de convivir unos con otros, pero también en cuanto a la economía, en nuestra relación con Dios, todas esas cosas. Nosotros lo hemos tenido que ir asumiendo, hemos tenido que ir aprendiendo, hemos tenido que enfocar la vida desde otro punto diferente al que le enfocábamos antes de que viniera esta situación. No nos vamos a rendir, no hemos sido llamados a darnos por vencidos. Hemos sido llamados con una visión y nosotros vamos a cumplirla. Entonces, ¿qué nos dan la crisis? Las crisis nos dan herramientas. Así que José, viendo la condición en la que estaba esa situación, no se quedó ahí frisado, no se quedó llorando, sino que asumió los retos, asumió los cambios. Y una de los puntos importantes que nos dan esos tiempos de crisis es saber que el cambio que nosotros asumimos, esa conducta que nosotros comenzamos a hacer repetitiva con la intención de sobrevivir en medio de los cambios, luego son plataformas en la cual caminarán nuestra descendencia y le será a la generación venidera un poquito mucho más fácil. Fíjate que Dios utiliza crisis para hacer crecer o para hacernos llegar en ocasiones a la meta que Él se ha fijado que nosotros lleguemos, no la que nosotros no hemos fijado, sino la que ya Él de antemano predestinó y se fijó para cada uno de nosotros. A veces nosotros no queremos asumir cambios, a veces nosotros solo queremos llorar en medio de la crisis, y esas crisis son el vehículo que Dios está utilizando para que nosotros alcancemos la meta que Él quiere que alcancemos y para que nosotros podamos enfocarnos y poder realinearnos o alinearnos con el llamado que Él nos tiene. Fíjate un pasaje que me gustaría compartir contigo en el libro de los Hechos. Vamos a ver qué tenemos acá en el libro de los Hechos. Fíjate que en Hechos capítulo 12, yo te invito a que lo estés buscando. Vamos a ver algo que hay por aquí. Hechos capítulo 12 encontramos lo siguiente. En el verso 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En medio de esta crisis de que estaban persiguiendo a los discípulos, sin embargo el Señor Jesús ya le había dado una palabra a ellos, le hubiese dicho
que tenían que ir por todo el mundo, que tenían que moverse, que tenían que esparcirse, porque la profecía tenía que cumplirse y lo que Dios había dicho tenía que echarse a andar, porque el plan ya está listo y nosotros tenemos que caminar en ese tren. Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos se acomodaron a su zona de confort, ellos se acomodaron a sus ciudades. Entonces comenzaron a pasar todos estos ataques que para ellos fue crisis, había asedio, había persecución, claro que sí, pero el Señor simplemente, me imagino que miraba esto y decía, ellos van a tener que montarse en el tren porque la palabra que se dio tiene que cumplirse. Y como dice la Sagrada Escritura, y esto es doloroso, le agrada a Dios la muerte del justo, porque cuando ya tú y yo hemos cumplido con nuestra asignación aquí en la tierra, la muerte no es el exterminio, sino el paso que nosotros damos de este plano terrenal a encontrarnos con nuestro Padre eterno. Entonces, fíjate que mientras estaba toda esta condición de crisis, la iglesia entonces arreció en oración, arreció en clamor. Los discípulos, para preservar su vida, tenían que salir corriendo, tenían que estar de lugares en lugar, y sin que se dieran cuenta se estaba cumpliendo la palabra profética, porque como no se quisieron subir en el tren de la mejor manera, entonces tuvieron que subirse en el tren de la manera en que se podía. Por eso hoy yo quiero invitarte a que te subas en el tren del cambio, en el tren profético, en ese tren que te dice o lo hace o lo hace. Entonces vamos a hacerlo de la mejor manera, vamos a hacerlo de la manera sabia, vamos a reajustar nuestra conducta y vamos a seguir llevando la verdad del Evangelio como tenemos que llevarla, vamos a seguir modelando a Cristo, no nos vamos a detener, tenemos que saber que tenemos que seguir sobreviviendo porque hemos sido preparados para este tiempo. Si nosotros seguimos leyendo, fíjate en el mismo libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 12, ahí mismo del libro de los Hechos, ahora en el verso 6. Mira cómo esta crisis sigue encaminando la palabra profética que Dios ha dado, porque podrá acontecer todo, pero la palabra que Dios dio se va a cumplir. Podrá acontecer todo lo que veamos, mundial, nacional, personal, como tú quieras, pero la profecía que Dios dio, lo que Él estableció, lo que dice la Sagrada Escritura, se va a cumplir, porque los tiempos pasarán, pero su palabra tiene que cumplirse. Dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjate de qué manera hubo una intervención divina que libró a Pedro aquella noche de la muerte. Y uno se pregunta, ¿y no pudo también haber librado a Jacobo? Pudo hacerlo. Lo que pasa es que Dios hace las cosas como a Él le place. El tiempo de Jacobo ya había llegado a su final. Sin embargo, Pedro tenía que continuar. Tú y yo somos el Pedro de este tiempo. Tenemos que continuar. Cíñete, ponte la sandalia y, como dijo el ángel, sígueme. Tenemos que continuar, asumir los cambios. El final no ha llegado. Tenemos muchos retos por delante y tenemos que demostrar una vez más que nosotros estamos en la capacidad de asumir esos retos. Cuando llegue a tu lugar de trabajo, te vas a encontrar sin lugar a duda con que se están estableciendo cambios, porque las empresas tienen que hacer cambios para poder sobrevivir, para poder subsistir y no cerrar. Entonces tenemos que asumir esos cambios laborales, tenemos que asumir los cambios sociales. Mucha gente toma este concepto y dice lo siguiente: cuando
se normalizará todo y volveremos a ser como antes. Te tengo una noticia, nunca más volveremos a ser como antes. La normalidad tiene que ver con nosotros adaptarnos a los nuevos cambios. Nunca más el mundo será igual. Escúchalo, no será igual, porque estos cambios que se están estableciendo tienen que ver no solamente con unos cambios ciudadanos, sino que tienen que ver con unos cambios proféticos. Por ejemplo, fíjate cómo estamos usando la tecnología a su máxima expresión en medio de todo esto. ¿Y sabe qué es esto? Esto es parte de ese mover profético que nos dice a nosotros que viene un tiempo de ecumenismo, de que viene un tiempo donde las sociedades a nivel mundial van a tener que unificarse, van a tener que tener una vía de comunicación que nos permita al mundo completo ser nosotros una nación, y se nos dejará de llamar los ciudadanos de un país y vamos a ser los ciudadanos del mundo. Entonces se está estructurando una plataforma para que el anticristo pueda trabajar. Y escucha lo que te estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el COVID-19 es parte, o la medida que se han tomado del COVID-19 es por el anticristo. No, yo te estoy diciendo que la crisis que estamos viviendo y la solución que hemos tenido que asumir en medio de esta crisis son parte de la plataforma que va a utilizar el anticristo para echar a andar sus planes. Y uno dirá, pero no podemos nosotros retrasarlo, y si sabemos que es esto, entonces lo correcto no sería no echarlo a andar y retrasarlo. Pues permíteme decirte que no, porque estaríamos entonces nosotros en la posición de Pedro, cuando Pedro le dijo al maestro que de ninguna manera, que él no iba a dejar que el maestro fuera apresado y que muriera. ¿Y qué le dijo Jesús? Reprendió a Satanás, que hablaba en ese momento a través del adversario, del que se estaba oponiendo a que se cumpliera lo profético. Así que cuando tú y yo no queremos montarnos en ese tren del cambio, ¿tú sabes qué estamos haciendo? Estamos siendo adversarios, estamos siendo Satanás en ese momento, porque no entendemos que hay una plataforma profética que se tiene que cumplir, que se va a cumplir contigo y sin mí. Y qué mejor que para que se cumpla sin nosotros, que se cumpla con nosotros haciendo lo que nos toca hacer. Así como Pedro tuvo que asumir los cambios en un momento y entender que era necesario que el maestro cumpliera con todo este precepto y que fuera a la cruz, porque allí en la cruz, aunque muchos veían muerte, el Señor estaba viendo vida, y Pedro no podía oponerse. Tú y yo tampoco podemos oponernos a los cambios. Hay cambios. Y estos cambios nos van a acercar a las profecías escatológicas de la cual el Señor habló mucho antes de que tú y yo estuviéramos en este plano de la tierra. Se van a cumplir, somos parte de ello. Hay una iglesia que asume los cambios, hay una juventud que está asumiendo cambios, hay una nación que tiene que entender que tiene que asumir los cambios porque hay que sobrevivir, pero no solamente porque hay que sobrevivir, es que ya la mayoría de esta plataforma, de estos cambios, estaban profetizados y nos toca en este momento histórico vivirlo y asumirlo con responsabilidad. No vamos a ser nosotros los opositores de lo que Dios ha dicho. Así que prepara tu familia, prepárate tú, prepara la iglesia, asumamos estos cambios y vamos a asumirlo entendiendo que más que alejarnos de Dios, ellos nos van a acercar a la palabra que ya Dios hubiese asignado para cada uno de nosotros. Hay un tiempo de dificultad, hay un tiempo de crisis, pero ese mismo tiempo es el canal, es el tren que Dios está utilizando para que nosotros podamos retomar las herramientas que Él nos ha dado y poder hacer cumplir aquello que se nos fue dicho con mucho tiempo de antigüedad. Hoy quiero decirle a las naciones, hoy quiero decirle a las iglesias, hoy quiero decirle a la familia, el Señor sigue estando en control. A pesar de todo esto que tú ves, Dios sigue estando en control. Él te capacita y me capacita, porque si Él capacitó a José
Porque si Él capacitó a Pedro, también Él nos va a capacitar a nosotros. Somos parte de esa población que Él asignó para asumir estos retos, y entendemos en el Señor que estamos en la plena condición de poder aceptar esos retos, y los vamos a hacer, y los vamos a hacer bien, porque el pueblo de Dios lo que hace, lo hace bien. Hoy quiero bendecir tu vida, hoy quiero orar por ti. Hoy quiero decirte que si siente la inseguridad que provocan los cambios, te ponga en las manos de Dios y asuma los cambios y los retos que vienen. Hoy quiero decirte que no le temas lo desconocido, porque es desconocido para ti y es desconocido para mí, pero no es desconocido para aquel que nos llamó para este tiempo. Dios conoce todas las cosas. Y puede que tú y yo no conozcamos al final, pero Él sí lo conoce. Así que a nosotros nos reta caminar en confianza, caminar creyéndole a Él, asumiendo lo que Él dijo. Y como te dije anteriormente, acercándonos en cada segundo, en cada minuto, en cada accionar que vayamos a tener, vamos a acercarnos a Él. Porque cuando nos acerquemos a Él, vamos a poder decir lo mismo que dijo José: el Señor me fructificó en la tierra de mi aflicción. Vamos a decir: el Señor nos bendijo en momentos de crisis. El Señor nos fructificó y nos hizo sonreír cuando todos declaraban tristeza y cuando todos declaraban que todo estaba perdido. Entonces comenzó una nueva etapa que nos llevó a reconocer que Dios es bueno todo el tiempo, porque todo el tiempo Dios es bueno. Quiero orar contigo. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te pido, oh buen Dios, que establezca tu shalom sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos ayude, Señor, a cambiar de mentalidad y a entender que tú has establecido todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos actuar, nos podamos conducir y podamos llegar, Señor, a la meta que tú nos has trazado. Que en estos tiempos, Señor, de oscuridad, nosotros podamos traer luz y que nosotros podamos asumir los retos que traen los cambios, sabiendo, Señor, que tú nos bendices por el hecho de nosotros obedecerte. Asumimos nosotros los cambios laborales, los cambios, Señor, en la plataforma educativa. Asumimos los cambios y los nuevos retos en familia. Asumimos los cambios sociales, Padre eterno. Asumimos los cambios a lo que va a tener que enfrentarse la iglesia. Reconociendo, buen Dios, que puede que cambiemos de forma, pero no de fondo, porque la esencia sigue siendo tú, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te bendiga. Shalom, shalom.